Bien, seguimos con la solución de nuestras ecuaciones, ahora ecuaciones no lineales usando métodos numéricos. Y entonces ecuaciones no lineales pues, pueden ser de cualquiera de estos tipos, ¿cierto? Podemos tener ecuaciones polinómicas en las cuales nuestro término de incógnita x viene elevado a un cierto orden y multiplicado por unos ciertos parámetros, ¿cierto? Unos ciertos coeficientes. También podemos tener ecuaciones no lineales del tipo trigonométrico, en los cuales tenemos operaciones trigonométricas como el seno o el coseno, que son operaciones no lineales, no son una línea recta, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestras gráficas del seno y del coseno pues son funciones armónicas, son curvas suaves que son muy distintas a una línea recta, entonces son funciones no lineales. Y exactamente lo mismo, pues un ejemplo paradigmático son las funciones exponenciales o logarítmicas, que no son para nada líneas rectas. Entonces, este tipo de sistemas o de ecuaciones con respuestas no lineales, pues nosotros queremos indagar eh, nuestra incógnita si viene siendo operada por alguna de esas operaciones no lineales. Bien, por ejemplo, este tipo de ecuaciones nosotros las podemos obtener de análisis mecánicos como componentes de vectores, desplazamientos, velocidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? O puede que sean dadas por funciones que modelan algún comportamiento de nuestro material o de nuestro fluido, etcétera. Entonces, este tipo de ecuaciones nosotros tenemos que resolver. Aquí nuestra incógnita sería x, ¿sí? Y nosotros podemos, dados unos ciertos coeficientes conocidos, por ejemplo, o algunas condiciones conocidas de esta ecuación, nosotros aquí podemos reorganizar este tipo de ecuaciones resultantes de nuestros análisis físicos, mecánicos, bien, y nosotros podemos, por ejemplo, pasar todos los términos a un solo lado, ¿cierto? Algo a ser, bien sea al lado izquierdo de la ecuación o bien sea al lado derecho de la ecuación. En este caso estoy pasando los términos del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, encontrando una descripción de esta forma, un polinomio. Entonces, si se fijan, ese polinomio efectivamente es una del tipo de los que ya nosotros hemos estudiado, encontrado aquí anteriormente, pero al lado derecho de la ecuación tengo que ese polinomio se iguala efectivamente a un cero, ¿cierto? Porque al lado derecho quedó ningún término, quedó un cero. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros la solución de esta ecuación? Nosotros podemos ver la solución de esta ecuación como el valor de la incógnita, ¿cierto? Nuestra incógnita es x, el valor de la incógnita que hace que esa función polinómica sea igualada a cero, ¿cierto? Se iguale a cero al lado derecho. Esa función polinómica, cuya lado derecho tiene que ser cero, o en otras palabras, que esa función se me vuelva cero. Bien, y eso es lo que se llama encontrar la raíz de nuestro polinomio, ¿sí? Es nuestro teorema fundamental del álgebra. ¿Cómo encontramos nosotros las raíces de cualquier polinomio algebraico de ciertos coeficientes, ¿cierto? Teniendo ciertos coeficientes. Bien, entonces si se fijan, nuestra metodología tendrá que resolver cómo en esa función polinómica nosotros la encontramos, la igualamos a cero y entonces esa será nuestra solución. La solución es el punto, ¿cierto? Es la localización en la cual esa función polinómica se me vuelve cero. Y nosotros también lo podemos ver en términos de sistemas. Si se fijan, un sistema lineal, como los que ya hemos tocado en nuestras clases, A matriz por X vector igual a B, cuyas incógnitas son todas las posiciones de nuestro vector X, pues también puede ser reescrito pasando todos los términos al lado izquierdo de la ecuación, ¿cierto? Quedamos con una multiplicación de la matriz A por el vector de incógnitas X menos el vector del lado derecho B o de cosas conocidas, ¿cierto? Pero de todas formas seguimos viendo que la solución de nuestro sistema es en el cual nosotros hacemos esta función, toda esa función ax menos b, ¿cierto? Vista como un polinomio, por ejemplo aquí de grado 1, lineal, que se me vuelve cero, ¿cierto? Que al lado derecho tiene que resultar siendo cero. Entonces, nosotros podemos
dimensionar, ver de un nuevo punto de vista, cómo es que se solucionan este tipo de sistemas. Es encontrar la raíz de nuestro polinomio, es encontrar la solución en la cual el polinomio se vuelve cero, bien, o la función. Y visualmente nosotros podemos ver eso, ¿cierto? Si tenemos una cierta función, esa es la función que nosotros queremos hallar, entonces queremos localizar las posiciones de x en las cuales nuestra función se me vuelva cero. ¿Listo? Pero entonces, como nosotros usamos nuestro computador y nuestro computador solo calcula números, pues lo que nosotros en la práctica queremos es localizar las posiciones discretas, ¿cierto? Numéricas, en las cuales nuestra solución efectivamente se vuelve el cero, nuestra función se vuelve cero. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues tendremos que usar números, tendremos que echar mano a algunas herramientas matemáticas. Bien, la primera herramienta matemática que nosotros tenemos que usar para hacer eso es la serie de Taylor. La serie de Taylor básicamente me dice que nuestras funciones, cualquier posición de nuestras funciones, cualquier valor de nuestra función, bien sea la que sea, puede ser definida si nosotros conocemos un valor de la función y una cierta posición de la función. Bien, puede ser aproximada usando ese valor conocido de la función. ¿Listo? Los demás valores pueden ser aproximados usando ese valor conocido de la función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de la función en otro punto que bien sea cercano o bien puede no ser cercano, sino alejado, pero con la condición de que nuestra curva sea suave, que no tenga discontinuidades, que no tenga saltos en sus derivadas, ¿cierto? Que sea una curva suavecita. Entonces yo puedo decir que la función en ese otro punto vecino, ¿cierto? Vecino, esa función, es igual a la función que yo conozco, bueno, es igual a la posición que yo conozco, esto es igual a la posición que yo conozco, más la pendiente de esa función por el incremento, por qué tanto fue la distancia entre la nueva posición en la cual yo quiero evaluar la función y la posición que yo conozco al principio. ¿Listo? Entonces, ese salto, fíjense, es este cambio entre esta posición y la nueva posición. Y esa de acá es esta distancia que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Esta de aquí es esta misma distancia que nosotros tenemos. Entonces, básicamente es impulsarme, ¿cierto? Usando nuestro valor de derivación. La derivación, acuérdense que es nuestra pendiente de nuestra recta. Entonces, es usar la pendiente de la recta en ese punto y pasarme hasta el otro valor, nuevo valor en el cual yo quiero encontrar esa función. Aquí yo quiero encontrar ese nuevo valor de la función usando un valor conocido previamente. ¿Cierto? Está acá un valor de función conocido previamente. Entonces yo puedo usar este principio, bueno, la serie de Taylor tiene otros órdenes más mayores de derivación y de incrementos que nosotros simplemente despreciamos, nosotros nos quedamos con este primer orden de derivación. Bien, entonces así, fíjense que nosotros podríamos incluir una metodología en la cual si nos posicionamos en un cierto valor de la función conocida, lograr a partir de las derivadas, ¿cierto? Y a partir de esta fórmula, ir encontrando el valor en la cual la función se me vuelve cero, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero encontrar. Las raíces es el lugar donde la función se me vuelve cero. O sea que este lado de acá debería ser igual a cero para que yo pueda encontrar dónde es esa posición de la función donde mi función se vuelve cero y entonces encontrar esa posición en x donde esa función se vuelve cero. Bien, y entonces eso es lo que tengo escrito acá, ¿cierto? Yo lo que quiero encontrar es que la función se me vuelva cero. Entonces uso nuestra serie de Taylor, ¿cierto? De aproximación del vecino, usando de la función en el vecino, usando la función en una cierta posición conocida. La vuelvo cero, ¿cierto? La vuelvo cero al lado izquierdo y paso, fíjense, paso este término al lado izquierdo. X sub 0 lo paso al lado izquierdo. Bueno, sí,
x sub 0, luego paso al lado izquierdo. Eh, y trato de despejar este valor de x menos x0. ¿Listo? Entonces esta función, perdón, aquí es la función de x0. Esta es la función de x0. Aquí me quedo esto mal. Esta es la función en x0, y ahora sí, la función en x0, más la derivada por ese incremento. Perfecto. Entonces paso nuestra función de x0 al lado izquierdo, me queda negativa, y trato de despejar este incremento, ¿cierto?, de las posiciones en x, y me queda que el incremento en las posiciones de x, ¿cierto?, este de acá, es entonces igual a menos la función, por lo que es negativa, en el punto conocido, sobre la derivada de la función, en ese punto. Bien, y fíjense que yo lo que quiero es encontrar un nuevo valor de x, ¿cierto? Donde mi función se vuelva cero, ¿cierto? Un nuevo valor de x, este nuevo valor de x que aquí tengo en verde, donde mi función se me vuelva cero. Donde la función se vuelve cero ya lo tengo yo dicho por haberla igualado a cero, ¿cierto? Entonces yo lo único que tengo que hacer es despejar, pasar este valor conocido de x sub 0 al lado derecho y restablecer toda nuestra nueva función. ¿Listo? Entonces fíjense que esta va a ser nuestra función para encontrar el nuevo punto, un nuevo punto donde tratamos de hacer que la función se me vuelva a cero. Este va a ser nuestro nuevo punto. Entonces si vemos esto en términos, digamos, algorítmicos, en términos ya de que cómo es el proceso, cómo es la lógica, entonces nosotros partimos de un punto inicial que nosotros, no sé, tenemos que estimar cualquier tipo de punto en la función, ¿cierto? Y vamos a ir encontrando, habiendo calculado la función, el valor de la función y el valor de la derivada, ¿sí? Y el valor de la derivada, un nuevo punto estimado, ¿cierto? El resultado de esta solución, de todos los datos conocidos a la derecha, pues va a ser un nuevo punto, ¿sí? Y así consecutivamente nosotros tendremos que ir calculando la derivada en ese nuevo punto, calculando la función en ese nuevo punto y encontrando otra nueva estimación. Así hasta efectivamente localizar el punto, ¿cierto?, más cercano a donde la función se me vuelve cero. Punto más cercano a la función donde la función se vuelve cero. Bien. Y entonces en ese proceso, fíjense que necesito, ¿cierto?, yo saber cuándo es que el punto se me vuelve cero. Yo no sé realmente definir la proximidad, ¿cierto? Hasta este momento yo no sé qué tan próximo es decir que la función está siendo cero. Entonces para eso nos inventamos una cierta bola, ¿cierto?, en la cual dentro de la bola nosotros digamos, bueno, dentro de la bola estoy suficientemente cerca del cero, ¿cierto? Como para decir que eso ya es realmente una solución, una raíz de nuestra función. Y eso lo hacemos mediante una definición del radio de la bola. Ese radio de la bola, pues es una tolerancia, ¿cierto? Si está la función menor a ese radio de la bola, quiere decir que está dentro de la bola y entonces quiere decir que efectivamente yo ya la encontré, que esa es una solución. Pero si está por fuera del radio de la bola, si es mayor al radio de la bola, si es mayor a la tolerancia, entonces estamos diciendo nosotros que todavía no he encontrado una solución realmente de esa función que me encuentre la raíz de esa función. ¿Listo? También fijémonos que entonces como yo me posiciono ahora nuevamente en una nueva solución encontrada, esa se convierte en la solución actual, ¿cierto? En la cual yo voy a calcularle la función y la derivada para poder pasar a una cierta nueva función vecina que yo garantice, pues que yo evalúe si es realmente una nueva, una solución, ¿cierto?, de la raíz o no, ¿sí?
Entonces, ese proceso en el cual pues nosotros encontramos una nueva posición, ¿cierto? Le evaluamos la función, le evaluamos la derivada de la función y volvemos a calcular una y otra vez, ¿cierto? Volvemos a posicionarnos ahora en esa nueva estimación y volvemos a calcular una nueva y así en un proceso iterativo. Entonces, tendremos nosotros que decirle al método, porque el método es el que va a hacer esas búsquedas, cuánto va a ser el número máximo de veces que va a realizar esa búsqueda, porque puede pasar, ¿cierto? Que de pronto nosotros no encontremos una solución a la función, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar que la solución, que la función, por ejemplo, nunca tenga una raíz, ¿sí? Nunca toque al eje de las abscisas. Entonces, nosotros de nada sacamos poner a nuestro método numérico que no puede pensar, simplemente ejecuta y ejecuta y ejecuta a buscar, siendo que no tiene una solución, por ejemplo, ese tipo de función. Bien, y entonces asimismo, nosotros para no desperdiciar nuestro tiempo en el tiempo del cómputo, entonces tendremos que fijar un máximo número de búsquedas, ¿sí? Para que el computador diga, bueno, hasta aquí llegué en mi capacidad de búsqueda, si no encontré nada, pues quiere decir que de pronto esa función no tiene una raíz. Bien. Perfecto, entonces ya vamos viendo los parámetros algorítmicos que requiere nuestro método. Bien. Este método, no se me olvidó decirles, se llama el método de Newton-Raphson. Bien, o en el caso de funciones de este tipo, entonces, o sea, para no sistemas de ecuaciones, sino para funciones de una sola ecuación, entonces se llama el método de Newton. Okay, el método de Newton. Perfecto. Y fíjense que en un caso particular de una cierta función, puede pasar que yo comience, que yo tenga distintas raíces. Fíjense que en esta función, por ejemplo, yo puedo tener una solución de la función igualada a cero, ¿cierto? En dos distintas posiciones. Tengo yo dos raíces distintas. Y este método entonces depende del punto inicial en el cual yo ponga a buscar nuestra función, ¿cierto? Nuestro método me puede converger bien sea a una cierta raíz, ¿cierto? O si yo lo pongo a buscar desde otro punto, me puede converger hasta otra raíz distinta, ¿sí? Hasta otra raíz, hasta la otra raíz. Inclusive, si yo soy tan de malas que posiciono la búsqueda inicial desde un cierto punto, me puede coger hacia una raíz o hacia otra raíz, ¿cierto? Puedo encontrar que puede ir hacia una raíz o hacia otra raíz. Entonces, aquí entra algo clave y es nuestra elección de nuestra primera estimación, ¿cierto? Desde donde arranca el método. Entonces tenemos que saber muy bien la elección de la primera estimación de solución. Tenemos que saber muy bien cómo estimar nuestra primera solución. Entonces, fíjense que yo voy a pasar todas estas ideas, las voy a pasar a codificación de una vez. Listo, aquí ya tengo programado nuestro código, nuestra ventana de MATLAB. A ver que cargue. En el cual nosotros ya hemos puesto los parámetros y hemos puesto toda la idea de realización de la búsqueda, ¿cierto? Entonces fíjense que yo fijo un máximo número de iteraciones de búsqueda, ¿cierto? Entre máximo 10 iteraciones de búsqueda. Si no encuentra
el punto que es dentro de la bola, ¿cierto? Localizado dentro de la bola. A las 10 iteraciones, pues simplemente deje de buscar porque no me va a pasar ahí, puede que no tenga ninguna solución, entonces se la va a pasar ahí buscando. La tolerancia, entonces la definimos nosotros como ese radio, esa bola desde cero, ¿cierto? En la cual si encuentra un valor que esté adentro de esa tolerancia, pues ya diga que efectivamente encontró la solución, ¿cierto? Y aquí definimos una cierta función polinómica de la función y le calculamos la derivada de la función. Entonces, solamente en método, fíjense que al lado derecho nos pide, ¿sí?, calcular la función, ¿cierto?, en un cierto punto y calcular la derivada de la función. Eso es lo único que nosotros tenemos que calcular numéricamente en nuestro método. Realizamos entonces una primera estimación, ¿cierto? Decimos nosotros, bueno, nos localizamos nuestra primera solución estimada, va a ser en x igual a 1, ¿cierto? Y evaluamos entonces esa función en esa primera solución estimada, simplemente como una primera estimación. Realizamos entonces el ciclo iterativo en el cual nosotros vamos a decir que la posición siguiente viene calculada, ¿cierto?, como la posición actual menos esta relación entre la función y la derivada de la función en ese punto, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo que la solución en el i más 1, en el siguiente paso, es la solución actual, ¿cierto?, de la iteración actual, menos esa relación entre la función evaluada en el punto actual sobre g, que es la derivada, ¿cierto?, de la solución en el punto actual. ¿Sí? Y así entonces nosotros vamos cambiando, vamos realizando un avance, ¿cierto?, desde 1 hasta el número máximo de iteraciones que nosotros tengamos que realizar de nuestro método. Evaluamos también cómo es la solución, la función en esa solución nueva encontrada para saber si cumple nuestro criterio de tolerancia en el cual yo me posiciono dentro de la bola de tolerancia que nosotros definimos. Si sí es así, si sí cumple que es menor, ¿cierto?, el valor de la función a la bola a la cual nosotros estamos diciendo que se encuentra la solución, entonces salga del ciclo, ya no busque más, ya encontró la solución, ¿cierto? Eso es el método. Si no, pues siga buscando, siga realizando una nueva estimación, siga avanzando en X hasta encontrar cuál es ese valor de la función. Bien, graficamos entonces nosotros nuestros resultados. Voy a graficar la función para unos ciertos valores de X, ¿cierto?, para un cierto plano. Y voy a graficar los valores de la solución y la función de la solución para ver cómo va nuestro código convergiendo. Perfecto, entonces si se fijan, la línea azul es la función. Fíjense que tiene dos, por lo menos aquí puedo identificar dos raíces, una en 2, ¿cierto? Y otra que va a estar, bueno, en 4. Y nosotros comenzamos con nuestra primera estimación posicionándola en el número en x igual a 1, ¿cierto? Comenzamos con nuestra primera estimación y ahí entonces nos grafica cómo es la función, ¿cierto? 12 me da la función evaluada en x igual a 1. Calcula solamente, aquí yo fijo el número de iteraciones las puse en 10, pero fíjense que solamente me muestra 3 círculos, ¿cierto? 3 puntos que fueron sus estimaciones, sus pasos realizados, porque ya en el tercer ciclo, ya en la tercera iteración, ya encontró una solución, ¿cierto? Una y 7 por 10 a la menos 6, muchísimo menor a la tolerancia de 1 por 10 a la menos, bueno, 1 por 10 a la menos 3, que yo fijé, ¿sí? Entonces, ahí nos muestra cada uno de los valores. Fíjense que en la segunda iteración encontró el valor 1.92, ¿cierto? Cuya función queda siendo 0.78, muchísimo mayor que la
tolerancia que yo fijé. Entonces siguió haciendo una iteración más, la tercera iteración, sí encontró que la función es muchísimo menor a esa tolerancia. Y ahí ya sale. Esto no, porque yo posicioné. Bien, y nosotros también podemos ver ya numéricamente entonces cuáles son esas soluciones efectivamente. Entonces, venimos acá. Nosotros vemos que comenzamos en 1, luego calculó una nueva estimación en x igual a 1.92, luego 1.99 y finalmente convergió en la cuarta iteración a 2. Porque yo me imagino, fíjense que ahí, si evaluamos las funciones de solución, ahí estas están. La primera será 12, ¿cierto? La segunda será este valor, bueno, que será un número cercano a 0. Esto de aquí, este número cercano a 0, ¿cierto? Y bueno, efectivamente hasta que convergió al valor de 7 por 10 a la menos 6. Bien, si nosotros cambiamos la primera estimación, por ejemplo, la podemos poner en 0, ¿cierto? Pues de pronto tardará mayor número de veces, mayor número de iteraciones en lograr encontrar nuestra solución. Fíjense que aquí comenzamos en x igual a 0, ¿sí? Luego, aquí está, x igual a 0, luego pasó a un valor, ¿cierto? Al haber encontrado nuestra solución usando nuestra ecuación propia del método, pues pasó a un valor de x de 2.4. Este de acá encontró que el siguiente valor era 2.4, cuya solución es menos 3.4. Entonces con esos valores volvió a hacer una siguiente iteración y encontró un valor de 1.91. Entonces ya se volvió hasta acá. Encontró un valor de 1.91 en el cual la función es 0.87. Luego de eso encontró que el siguiente valor era 1.99, ¿cierto? Usando esos valores de derivada de la función y ya se posicionó aquí muy cercano, ¿cierto? Y finalmente encontró un valor de x igual a 2 en el cual la tolerancia ya era muchísimo, en el cual el valor de la función ya era muchísimo menor que la tolerancia. Bien, ¿qué pasa si yo cambio entonces mi definición de nuestra primera estimación? La pongo por ejemplo en 8, en x igual a 8. Y entonces fíjense que aquí ya me encuentra una solución que es la raíz en x igual a 4, ¿cierto? Otra raíz de nuestra función, efectivamente. Comienza en x igual a 8, ¿cierto? Nuestra primera estimación, luego pasa a 6, luego a 4.8, 4.2, 4.03, 4.000, hasta que se acerca a nuestra función solución, nuestra posición solución en 4. 3.36 por 10 a la menos 6, muchísimo menor que la tolerancia que yo fijé de 1 por 10 a la menos 3. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo le bajo entonces a la tolerancia un valor muchísimo menor? ¿Cierto? A ese entonces yo tendré que hacer muchísimos más iteraciones, ¿cierto? Aquí encontró que en 8 iteraciones la solución sí cumple tener una tolerancia muchísimo menor que 1 por 10 a la 2, 4, 6. 1 por 10 a la 6, a la menos 6. Bien, entonces esta es nuestra metodología de método de Newton para encontrar la solución a ecuaciones no lineales.